Vamos a ver Sardis y Filadelfia nomás. Sardis y Filadelfia. Queda la otra pendiente porque no se alcanza a ver todas. Bueno, llegamos a la parte final de la primera visión. ¿Cómo se llama la visión? Muy bien, la iglesia en la tierra, para que no se les olvide cómo se llama la primera visión. Y veremos hoy las dos iglesias que siguen, y dentro de 8 días la tercera. Vamos a leer Apocalipsis 3, 1, 6, pero primero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta noche, por este tiempo. Trae sabiduría, trae descanso a nuestros corazones, trae paz. Quita toda preocupación, Señor, todo lo que pueda afectar, que nuestro corazón esté dispuesto aquí y ahora, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, a aprender de estos ejemplos que nos has dejado con estas iglesias, Señor. Gracias por ese privilegio que tenemos de ser parte de la iglesia de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, 1, 6, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo, vamos a hacer la frase de esta iglesia o la paráfrasis. Cristo condena a la iglesia de Sardis por su falta de testimonio y su compromiso. Cristo condena a la iglesia de Sardis por la falta de testimonio y su compromiso, y la exhorta a superar esto para heredar las bendiciones de la salvación. Les repito, Cristo condena a la iglesia en Sardis por su falta de testimonio y su compromiso, y la exhorta a superar esto para heredar las bendiciones de la salvación. Vamos a hablar de la ciudad de Sardis antes de entrar a los versículos, como hemos hecho con las otras iglesias. Dice, la ciudad de Sardis, que es la actual, veré un momentico. Para que estén pendientes, porfa. Mira. Entonces, la ciudad de Sardis es la actual Start. Está situada a 48 kilómetros de Teatira y a 80 de Esmirna. O sea, estaba, si uno hace cálculos, es harto. La ciudad es conocida por su fortaleza que la hacía casi invencible. Entonces, cuando usted lee lo primero, dice, en el versículo 2 dice, sé vigilante. ¿Por qué tiene que ver eso? Está diciendo que la ciudad de Sardis era conocida por su fortaleza que la hacía casi invencible. Es decir, ellos tenían una seguridad impresionante de que nadie podía conquistarlos, de que nadie podía entrar a su ciudad. El término está escrito en plural, Sardis,
y se refiere a que habían dos ciudades dentro de una ciudad. Sardis es dos ciudades dentro de una ciudad. Había una que estaba en la fortaleza en lo alto de un promontorio. ¿Qué es un promontorio? Como una montaña de tierra dentro de un valle. Entonces era una montaña grande y ahí estaba una parte de la ciudad y la otra estaba en el valle. Esa parte alta o promontorio les servía para vigilar. Es decir, ellos era difícil que vinieran a conquistar los otros pueblos. La próspera ciudad comercial estaba, trabajaban en productos agrícolas y de una industria conexa situada en la parte del valle inferior, es decir, toda la franja trabajaba en productos agrícolas. Solo era posible llegar a esa ciudad desde el sur, o sea, una sola entrada. Eso también la hacía difícil de conquistar. Estaba elevada y angosta, era elevada y era angosta y era una fortaleza invencible desde el punto de vista militar. Entonces parecía que era la ciudad perfecta. Habían precipicios pronunciados que protegían la ciudad de la manera que no se podía escalar, o sea, era bien pura montaña. Debido a las fuertes defensas, Sardis se convirtió en la capital de Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? De una mujer que era de Lidia, que vendía púrpura en el libro de Hechos, pero su ubicación impidió que ella se expandiera y siempre fue pequeña. O sea, al mismo tiempo tenía debilidades. Dependía por completo del valle fértil que cubría todas las necesidades de la vida de los habitantes de Sardis. Y ellos vivían como si fueran solos, todo su producto era para ellos, no necesitaban de nada ni de nadie. La segunda ciudad, o sea, la ciudad de la montaña, y tenemos la ciudad en el valle, a 500 metros más abajo, allí es donde cultivaban, entonces todo lo llevaban hacia la loma, todo lo que trabajaban, no salía nada del valle, sino todo para ellos. Vendían sus productos allí. También trabajaban la lana. Habían mercaderes que compraban y vendían mercancías. Mire lo que pasó. Esta parte es importante para que usted entienda el pasaje de Apocalipsis 3 del 1 al 6. Quiero que se centre en esto que voy a leer del pasaje. Dice, sé vigilante y afirma las otras. Y en el versículo 1, parte B, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia parece que era muy conocida porque era una iglesia que se sostenía dentro de una tranquilidad que daba a pensar que era una iglesia correcta. Es decir, ellos no tenían luchas con nadie, lo cual no es bueno para una iglesia. La iglesia necesita las luchas, necesita los problemas, necesita las situaciones que se presentan, porque ellos eran los hermanos, como decir, bonitos con todo el mundo. Ellos no tenían problemas con nadie, por eso dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. O sea, si usted preguntaba por la iglesia de Sardis alrededor, todo el mundo decía, bien, ellos están bien, van bien, son juiciosos, no se meten con nadie, nadie se mete con ellos. Por la misma condición de la ciudad que vivía para sí mismos, la iglesia también. La iglesia eran los mismos y todos eran juiciosos y todos eran amables. Pero note de dónde vamos a llegar. En el año 546 a.C., Ciro de Persia conquistó la ciudad. Mire lo que pasó y por qué la conquistó siendo una fortaleza como la hemos descrito. Debido a que un soldado se le cayó el casco y bajó por el muro a recogerlo. Esto demostró que sí se podía bajar también, que si se podía bajar, también se podía subir. Algún enemigo o algún vecino de otra ciudad se dio cuenta, dijo, pero el soldado pudo bajar, ¿cómo hace para subir? Él tiene que volver a subir
y volvió a subir. En el año 214, Antíoco el Grande de Siria también tomó la ciudad, demostrando lo siguiente, que un error puede dañar nuestra historia. Y eso es para usted y para mí. Un error puede dañar su historia. ¿Sé qué? Vigilante. El soldado, la historia del soldado se hizo famosa y siempre quedó demostrado que Sardis, por más que fuera una fortaleza militar, se podía ¿qué? Conquistar. En el año 17 después de Cristo, la ciudad sufrió un terremoto. Fue destruida totalmente y fue reedificada otra vez. Es decir, que era una ciudad resiliente, tenía gente muy, muy fuerte. De las 7 iglesias que vamos a compartir, que llevamos 5 con esta, Sardis era la iglesia más débil en cuanto al fervor religioso. Podríamos decir que era una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque se había acomodado a su entorno religioso. La iglesia quedó protegida de la persecución porque casi nadie se daba cuenta de que la iglesia existía. O sea, era una iglesia sin poder espiritual y sin fuerza. Entonces, como no tenía fuerza y poder espiritual, pues no era necesario perseguirla. ¿Para qué? Una iglesia es perseguida o es acechada o empieza a tener problemas cuando la iglesia se hace más fuerte y se hace santa. Empezamos a tener situaciones que pueden afectar la vida de nosotros. En el versículo 2 el Señor les dice que estén vigilantes porque pensaban, igual que sus antepasados, que sus enemigos nunca los iban a conquistar. O sea, no aprendieron de la historia y no aprendieron del error. El estilo de vida era inofensivo, conducía a la paz religiosa con el mundo, pero también a la muerte espiritual para ellos. Por eso les dice, ustedes creen que están vivos, pero ¿estás qué? Muerto. Con excepción de unos pocos, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis, poquitos, no sabemos cuántos, que eran fieles, que estaban alimentándose con el evangelio. La iglesia se estaba extinguiendo poco a poco como un fuego que carece de combustible y de aire, pero entre las humeantes cenizas quedaban unas pocas brasas. O sea, había unas brasas que eran los creyentes vivos, pero eran poquitos. Pero acuérdese que una brasa prende todo lo que esté apagado. Entonces, en todo caso, había una pequeña esperanza para ellos. Vamos a ver entonces de Sardis, vamos a ver 2 cosas. Es la iglesia que menos tiene, digámoslo. Así como es débil, así el Señor no habló mucho. Solo le da una advertencia y la promesa, no más. La advertencia y la promesa. Es muy corta la historia de esta iglesia. La advertencia, vamos a ver del versículo 1 y 2. Perdón, del 1 al 3. Vamos a leer la primera parte y la segunda del 4 al 6. Dice, escribe el ángel de la iglesia, tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Pase al saludo de Éfeso, alguien que me lea el saludo de Éfeso, por favor. 2:1, alguien que me lea ahí. Es un saludo parecido, ¿no? Habla de los 7 espíritus y las 7 estrellas, y allá atrás donde leyó Maribel dice algo muy parecido. ¿Qué significa? Ya lo saben, a ver si alguien me responde. ¿Qué significa el que tiene los 7 espíritus de Dios? Muy bien. Es la plenitud del Espíritu Santo. Iba a dar puntos, pero no di. Bueno, la plenitud del Espíritu Santo. Es para que vayan entrenando la mente. Es para el examen, claro, para que suban esa nota. Es la plenitud del Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios. ¿Qué pasa con esa frase?
que la plenitud del Espíritu Santo es el único que puede avivar lo muerto en la iglesia. La iglesia está muriendo y el Señor le dice, yo tengo el poder, yo tengo el Espíritu Santo, mi Espíritu Santo está completo y aún puede levantar la iglesia. Y también habla en el versículo de 1 a los pastores. Tiene las 7 estrellas y dice esto. Note que la carta es para Sardis, pero va dirigida a los otros pastores también. ¿Por qué? Porque era importante que ellos supieran qué era la iglesia de Sardis y qué estaba pasando allí realmente. Les dice que están muertos, aunque ellos creen que están vivos. Al parecer la iglesia permanecía debido a sus finanzas bien. O sea, era una iglesia que tenía buenas finanzas. ¿Se acuerda que dijimos que era próspera la ciudad? Comerciaban entre ellos. Probablemente la iglesia no tenía problemas económicos. ¿Por qué no tenían problemas económicos? Porque no eran perseguidos como las otras iglesias. Pues sus vidas no daban testimonio de la verdad, su mensaje era débil y no molestaban a nadie en Sardis, entonces los dejaban vivir en paz. Parece bien, pero está mal, totalmente, es triste. Pero lastimosamente, este mensaje tiene que ser visto también de manera individual en la iglesia hoy, no de manera grupal solamente. Muchos creyentes son igual a Sardis, muchos creyentes son igualitos a Sardis. Viven en paz, la santa rutina, digo yo. Viven en paz, nunca tienen problemas con nadie, nunca están afligidos, siempre están bien. Toda su vida está funcionando siempre, no logran molestar a nadie con su vida porque pues no tienen testimonio fuerte de la verdad. No toman decisiones que tienen que tomar por temor a desagradar a alguien, por temor a desagradar a la familia, por temor a desagradar a la cultura o a la sociedad. Muchos cristianos están como Sardis y exactamente dice que ellos creen que están vivos, pero están ¿qué? Muertos. Para mí esta carta, aunque es la más corta, es una de las más importantes para mí en lo que he estudiado, porque es de las que más se puede aplicar al cristiano individual. Porque si usted no estorba y si su vida no es un testimonio en este mundo, obvio que usted no va a tener dificultades con nadie. Si la familia lo detesta, tal vez tenga un buen cristianismo. Y eso suena feo y no dice, o sea que es obligatorio, no. Pero siempre va a haber un choque de principios, de cosas fundamentales, y eso es bueno tenerlo en cuenta. Es diferente si yo sostengo mis principios y tu familia te respeta, es diferente, pero tú no has negociado tus principios. Pero si los tengo que negociar para guardar una relación, puede que esté cayendo en una liviandad que no se nota, es muy difícil notarla y es algo que solo el Señor puede mostrarle a un creyente. Dice, estén alertas, sé vigilante, dice el versículo 2, afirmen lo que se está muriendo, la fe, el amor, el servicio. Fueron pesados en la balanza de Dios y no pasaron. El estado de esta iglesia es grave. Uno lo ve livianito, pero el estado de esta iglesia es un estado ¿qué? Grave. No es grave que estén muriendo, no es grave que estén en un momento donde el mismo Dios está diciendo, tú dices que vives, pero para mí estás muerta. Note lo que dice. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, otras cosas, claro, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. El Señor los pesó en balanza, puso en un lado las obras buenas y las obras que fallaban, y parece que ellos no tenían muchas obras buenas. En otras iglesias Él dice, yo conozco tus obras, buenas, pero tengo contra ti estas cosas. De hecho, en algunas dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Está diciendo que a pesar de que tenían problemas esas iglesias, tenían otras virtudes que hacían que fueran todavía iglesias fuertes. En este caso no. Él dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, no hay mucho que resaltar.
es pasiva. ¿Por qué hablamos de las tres cosas que dice ahí, la fe, el amor y el servicio? Porque son las que él ha resaltado en otras iglesias, en el versículo 2, la fe, el amor y el servicio. El Señor no está buscando cantidad, sino calidad. Es decir, quiere lo que se hace en fe y con amor a Dios y al prójimo. Él desea que el creyente esté lleno del Espíritu Santo, que sea agradecido. Y acá dice, cuando dice, no he hallado tus obras perfectas, la palabra perfecta dice, la palabra perfecta quiere decir, no has finalizado muchas de las cosas que has dicho que ibas a hacer como creyente, las haces ¿qué? Imperfectas. Y esa es una mala costumbre que tenemos a veces de dejar las cosas ¿a qué? A medias. ¿Cuántos libros tienes a medias? ¿O cuántos libros no has empezado? Que has comprado, has invertido tu dinero, tu esfuerzo, tu trabajo, y allá están adornando la biblioteca. Allá están guardaditos. Otros se empezó con fuerza, pero la fuerza duró un capítulo y ahí quedó. Lo mismo cuando hacemos las propuestas cada año. ¿Cuál es tu propuesta para este año? Estudiar la Biblia. El otro año espero la misma propuesta. O sea, en muchos llega la misma propuesta. Este año voy a estudiar la Biblia, pastor. Ah, bueno. Me toca decirle, dígaselo a Dios el otro año. O sea, ¿sí? Porque pues muchos van a repetir en enero la misma propuesta. Parece que las obras de Sardis eran así. Ellos eran que iban a hacer, pero vivían bien. Es lo curioso, entre comillas, vivían bien. Cuando dice que las obras de ellas no eran perfectos, quiero que me acompañe a Levítico 1:3 para que entendamos de qué estoy hablando y de qué está hablando sobre todo el Señor ahí en ese pasaje. ¿Qué le dije? Levítico. Y alguien que busque Deuteronomio 15:21 mientras tanto. Levítico 1:3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, la ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Quién lee la otra? Dice que si hubiere en él defecto, ¿en qué? En lo que estaba ofreciendo. Entonces, Sardis estaba ofreciendo una vida cristiana defectuosa, con problemas. Acá pone Levítico y Deuteronomio, porque Dios le pedía al pueblo una ofrenda perfecta. No estamos hablando de dinero en este caso, sino estamos hablando de la vida que ellos llevaban, y el Señor les está haciendo caer en cuenta que era una vida ¿qué? Defectuosa. Malaquías 1:8, alguien que lo lee. O sea, si ellos llevaban un animal enfermo o llevaban un animal cojo, el príncipe lo rechazaba. Imagínense Dios cuando todo lo que le presentamos es mediocre, cuando todo lo que le presentamos es ciego, ¿sí? Es enfermo. Eso era Sardis, una iglesia que estaba presentando un resultado de vida espiritual flojo, débil, liviano. Los cristianos de Sardis tenían que presentar sus obras ante el Señor como sacrificios ¿qué? Perfectos. Señor.
Cuando la palabra habla de las obras de trapos de inmundicia, tiene que ver porque Israel en ese momento pensaba que todo lo que hacía era, o sea, que Dios lo aprobaba por esas obras. Lo que el pasaje quiere decir es que Dios no aprueba por ninguna obra que nosotros hagamos, por más buena que sea. Lo que está hablando en Sardis es que ellos no tenían una vida espiritual, no oraban, no leían las escrituras, quizás no compartían el evangelio, quizás no se inmutaban por la vida que los demás llevaban y tal vez compartían normal con todo el mundo la propia vida que ellos llevaban, pero tenían una congregación, iba a la iglesia. Entonces no se está refiriendo en ese caso a las obras que el Espíritu Santo lo lleva a usted a hacer, sino al contrario, a las obras que ellos no hacían, que sabían que tenían que hacer. Entonces sí, todas las obras son inmundicia, eso es cierto, pero Dios se agrada de las obras del creyente porque las justifica Cristo. Es Cristo quien las justifica y no el hombre. Pero en este caso no hay. O sea, nosotros hacemos obras, si usted lee, si usted ora, si usted va a la iglesia, asiste, todo eso, nosotros hacemos obras. Esas obras son solo posibles por la justicia de Cristo, por Cristo. Pero en este caso es que ellos no estaban haciendo nada de eso. Ese es el punto, ¿no? Ellos no estaban haciendo nada de eso. Entonces el Señor le está diciendo a ellos en el versículo 2 que vimos ahí de Apocalipsis, que presenten, que han sido pesadas sus obras y que sus obras ¿qué? No han sido halladas perfectas delante de Dios. Él dice, no son las obras de Cristo, podríamos decirlo así. Ustedes no están haciendo las obras de un creyente, sino están viviendo una vida muy liviana. Versículo 3. Al igual que otras iglesias que habían recibido el evangelio hace mucho tiempo, por ello la frase dice, acuérdate. ¿Son cristianos de qué generación? ¿Segunda o tercera? Entonces le está diciendo, acuérdense cuando el evangelio comenzó, cuando empezamos el proceso de la iglesia, el fuego que había. Acuérdense. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué habían recibido y qué habían oído? El evangelio. El verdadero evangelio lo habían recibido porque estamos en el año 95. Todavía hay un evangelio que no está tan contaminado. Guárdalo y arrepiéntete. Entonces le dice, guarde lo que es bueno, arrepiéntase pues obvio de lo que es malo. Y viene dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora habré de venir. Pero la primera parte va hasta la mitad del versículo 3. La segunda parte es cuando viene ya ¿la qué? No, perdón. La primera parte va hasta el versículo 3, luego viene la promesa. Estamos en la advertencia. Note lo que le dice al final del versículo 3. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando habla de arrepentirse, era volver a sacar lo que ellos ya conocían. Ellos no necesitaban que les hablaran de un evangelio que ya conocían, sino lo habían almacenado, no lo estaban viviendo, no lo estaban predicando. Dice que si no se arrepentían vendría como ladrón en la noche, pero no es el día final, cuando Él viene como ladrón en la noche, sino que vendrá de repente y pondrá en orden la iglesia. Dice, si ustedes no se arrepienten, yo voy a tener que intervenir y voy a poner en orden esta iglesia. Ellos no tenían que esperar hasta el juicio final, deberían arrepentirse inmediatamente, si no vendría un juicio. Esto pasa en las iglesias, lastimosamente tenemos que hablar eso. Muchas iglesias viven crisis internas debido al pecado de la iglesia. Puede ser, lastimosamente, puede ser desde el pastor en adelante. Conozco 1 o 2 casos de iglesias ahorita que están en procesos porque el pastor ha fallado. La iglesia sigue, pero eso la verdad es difícil. Son procesos que pueden durar de 1 a 4 años para que se establezca un pastor, así sea de la iglesia o sea de otro lado. Si es de la iglesia, no es que salió el pastor y pusieron a otro, porque no.
menos en este contexto en que nosotros estamos aprendiendo, porque hay iglesias hermanas vigilantes y ellos tienen que asumir en ese momento la responsabilidad de hablar con los hermanos que estén pues al frente o que sean más maduros. Y sensatamente una iglesia sabe que necesita tiempo porque se restaura. Normalmente cuando el pastor falla, lo más recomendable es que el pastor se vaya para otra iglesia, no que se quede ahí. Si él se queda ahí, es imposible la restauración de la iglesia, para que entiendan. No se puede, porque queda una sombra. Siempre la persona que llegue va a tener que luchar con lo que esa persona hizo o estableció durante años. Y la gente, por afectos y por amor o por X o Y, pesar, bueno, lo que sea, va a seguir viéndolo como un pastor aunque haya fallado, y va a guardar un respeto. Otros se van a ir contra él totalmente, también es normal, pero lo mejor es que se vaya y tome otro rumbo en su vida y entienda que no puede estar ahí. Eso ha pasado en varias iglesias conocidas en este momento. Lo otro, cuando no es el pastor, porque pues estoy hablando de ese caso, cuando es la iglesia, entonces son hermanos que se vuelven un problema. Hay hermanos que son un problema. ¿Por qué son un problema? Porque tienen un corazón que no está claro en realmente si son llamados o no son llamados por el Señor. Hay un caso de un hombre que no lo reciben en las iglesias. Él ha llamado a varios pastores y entonces le dicen: no, hermano, qué pena, pues no. Es que yo quiero ir a congregarme allá. No, me da pena con usted decirle que no. Y el pastor tiene que decirle por qué. Mira, no por esto, no por esto y no por esto. Tú eres un murmurador, tú eres una persona divisiva, tú quieres un lugar en el púlpito y no has entendido que no funciona así. Ya ha estado como en 4 iglesias y ha pasado lo mismo con la misma persona. Entonces el problema no es la iglesia, el problema es que él tiene un problema en el corazón y es una persona buena gente. Usted lo ve y es muy amable, muy chévere, pero es un problema. Entonces toca uno con todo el temor y el pesar del mundo decirle: no podemos recibirle. Ahora la pregunta es: ¿qué tiene que hacer una persona de esas? Ir a una iglesia y sentarse y durar unos años escuchando y aprendiendo, porque tiene que cambiar su corazón en cuanto a la postura y saber si Dios lo llamó o no lo llamó. Y esto sucede porque estas personas son muy parecidas a lo de Sardis. Son muy livianos en su vida personal, pero quieren un lugar en la iglesia que demanda ¿qué? Compromiso, demanda santidad, no perfección, porque no hay pastores perfectos, pero demanda que el hombre que está ahí sea consciente de la responsabilidad que tiene y que la iglesia, quieranlo o no, la iglesia es influenciada por el pastor, siempre, siempre. Toda iglesia es influenciada por un pastor, para bien o para bien, porque si no lo hace bien, el Señor también lo quitará de ahí. El Señor puede quitar a cualquier hombre del púlpito, claro, pero el Señor también puede quitar a cualquier persona de una iglesia, lo puede quitar. ¿Por qué? Porque Él dice: si no se arrepiente, vendré sobre ti, o sea, en un momento, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Él está hablando de la iglesia, pero nosotros, les dije ahora antes, estamos haciendo una aplicación también personal, porque yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Porque a veces uno dice: no, cuando a uno le conviene, habla de la iglesia en general, y cuando le conviene, habla de la iglesia individual. Pero el mensaje es para la iglesia, y la iglesia es corporativa, pero la iglesia de Dios también trabaja como individual para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Versículo 4 al 6, la promesa. Son pocos los que han sido fieles allí, dice, pero tienes unas pocas personas que en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son ¿qué? Dignas. O sea, es que hay esperanza todavía en esa iglesia. La palabra ropas es un símbolo de la conducta espiritual y de su estilo de vida moral. Él dice: ustedes moralmente logran subsistir en medio de una iglesia que es muy tibia y que es muy débil.
no se mancharon con los pecados de adulterio espiritual e idolatría espiritual. No habían socavado el mensaje del evangelio y se habían abstenido de cualquier compromiso con los ciudadanos de Sardis. Fueron fieles a la palabra de seguir a Jesús que habían dado cuando un día se bautizaron, porque en este caso, cuando empezó el libro de Apocalipsis, hablamos de membresía, que podríamos decir que también se refiere ¿a qué? A miembros. Aunque estos pocos creyentes podrían verse como raros y al margen de su cultura, caminaban con perseverancia en las huellas de los apóstoles y otros cristianos que habían traído y enseñado el evangelio de salvación. Los niveles de compromiso en la iglesia son diferentes. Hay personas que están comprometidos al 30, otros al 60 y otros al 100. Siempre va a haber personas comprometidas al 100. Muchas veces se pueden contar con una sola mano, para que entienda. Muchas veces se cuentan con una mano. Familias, personas que están comprometidos al 100. ¿Qué es estar comprometido a un 100%? Entienden por sí mismos qué es una iglesia. Han entendido muy claramente qué es la salvación, y estoy hablando de doctrinas fundamentales. Entienden clara la doctrina de Dios, sobre todo la soberanía. Todo ese entendimiento hace que ellos estén siempre dispuestos a servir a la iglesia sin esperar nada. Cuando dan, cuando vienen, cuando se preocupan por otros, oran en secreto por toda la iglesia, siempre. Oran por el pastor. Yo puedo pensar que algún miembro no ore por mí y no hay problema, se le sigue amando, o sea, ¿sí? No hay problema. Pero sí es algo que debería revisar en su corazón. Si alguien es miembro de esta o de otra iglesia y no ora por el pastor o por la iglesia, tiene que revisar, decir, usted lo puede leer, no le voy a dar los textos, usted puede leer los textos donde dice que es un deber orar por el pastor, por la familia del pastor y por todos los hermanos igual. O sea, usted no debe orar por mí diferente a lo que ora por cualquier hermano suyo acá, igual, pero debe orar constantemente. Estos poco fieles, dice, son dignos. Es decir, a los ojos de Jesús se le declara dignos, no por los logros que ellos tienen, sino porque Jesús los conoce y sabe que están viviendo una vida como Él ha dicho que se debe vivir. Así las llamadas obras propias no son nada más que harapos sucios, que era lo que decía Edgar en Isaías 64:6, donde habla que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero al escuchar en obediencia a la voz de Jesús y al seguir sus huellas, son declarados dignos gracias a la expiación de Él. Son declarados santos y Él dice, sus ropas son blancas y van a seguir blancas. Es decir, ellos van a perseverar. Entre más una persona madura, menos luchas tiene, para que sepa. Por lo menos a nivel eclesiástico. ¿Sí me explico? A nivel iglesia. Ya en su vida personal, bueno, que pasan cosas que a todos nos afectan, tribulaciones, situaciones familiares, todo eso es otro asunto. Pero me refiero, hay personas que no tienen vuelta atrás, no se van a devolver porque el pastor falló, porque la iglesia esto, porque el hermanito me miró mal, porque es que la hermana no me saluda. No, ellos no se van a devolver por nada de eso. Han caminado, han madurado, tienen sus pies claros y van a perseverar. Les va a doler, eso sí. Muchas cosas que pasan dentro de una congregación duelen, pero ya no está su mirada puesta en que, no, yo como que salgo chonteado de aquí, o sea, no. Algo que hablábamos con los pastores y que siempre se ha hablado es en cuanto a las personas cuando deciden irse, siempre tienen una razón. Entonces decía el pastor Guillermo, decía, dígale que se quede por esa razón, o sea, que no se vaya, ¿sí? Que por la razón por la cual se quiere ir, él podría ayudar a que eso cambie en la iglesia. Si hay una debilidad en la iglesia y la ve, dígale, hermano, le invito a que nos ayude como iglesia a ser más santos. Si usted ve pecado, ayúdenos a ser más santos. Si usted ve que se está manejando mal, entonces ayúdenos a aprender a manejar bien la iglesia.
Ese es uno de los consejos más difíciles. Obvio que no, las personas no se van a quedar, pero es bueno decírselo. Versículo 5 dice, está relacionado a lo anterior, las ropas blancas, dice ahí, el que venciere será vestido ¿de qué? Vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Eso ya lo ha dicho en otras partes en el Nuevo Testamento el Señor. Dice que la promesa de no borrar el nombre del libro de la vida se refiere a la seguridad de la salvación. Ahí hay una pregunta que todos hacen cuando escuchan esa frase. Me imagino que alguno ya la pensó. ¿Se puede borrar el nombre del libro de la vida? La respuesta es no, no se puede borrar. Una vez escrito, no hay borrador. El libro de la vida tiene alguien decía, cuando usted vea el libro de la vida que habla en Apocalipsis, que está allá y que de pronto lo vamos a ver, y que tenemos que entender si es figurado o es literal. Lo cierto es que no hay esfero y no hay borrador. O sea, ¿sí me explico? El libro de la vida no tiene esfero ni borrador. No tiene esfero porque no hay nadie nuevo para escribir, ya están escritos. Y no hay borrador porque a nadie se va a borrar. Entonces es un libro, el libro, no más. Si un día lo vamos a ver, que no sabemos, será el libro. Ahí no es como cuando usted va a los velorios y ponen el librito ese para al final apuntarse que usted fue. Y no falta el que dice, apúnteme allá porque yo no fui, pero apúnteme. ¿Sí? Yo conocí una persona que hizo eso, dijo, apúnteme allá en el libro, apúnteme, o sea, como porque cuando alguien mire, diga que yo estuve allá. Como hay gente que entra, ve el muerto y se va, 3, 4 minutos. Entonces, si usted aparece ahí, entonces de pronto el familiar mira, dice, pero sí vino. Y resulta que le pidió el favor a alguien que lo anotara. Uno puede llegar hasta ese extremo de querer aparentar hasta ese punto de decir, como para que digan que yo estuve allá. Pero en el libro de la vida nadie le puede hacer ese favor. O sea, ¿sí? Obvio, es la seguridad de la salvación. O sea, es sencillo. Usted no necesita muchos versículos, sino un poquito de una mente bíblica y pensar, imagínese al Señor anotando ahí desde Adán, y empieza a anotar Adán, hablemos de Abraham, Noé, Isaac, todos los que nosotros conocemos. Entonces resulta que Abraham mintió y fue y vendió casi la esposa, ¿sí? Y el Señor allá con el borrador listo. Dice, uy, Abraham, o sea, ¿sí? Y entonces después Abraham se arrepiente y el Señor bebe, ¿cómo se llama? El resaltador, el corrector. Corrector. Imagínense cuántas veces tendría que borrarnos y cuántas veces tenía que anotarnos. Entonces, no, el libro de la vida se refiere a la seguridad de la salvación. Juan revela que los nombres escritos en ese libro de la vida lo han estado desde la fundación de la tierra. Apocalipsis 17:8. Mire lo que dice acá con ese versículo resolvemos todo lo que acabé de decir. Bueno. De acá, sí, los registros de acá. Claro, cuando usted muere en el banco lo desaparecen, ya usted no tiene cuenta, o sea, cualquier deuda, cualquier cosa terrenal lo van borrando, ¿sí? Hasta de la casa lo van borrando, o sea, eso va saliendo. Pero lean Apocalipsis 17:8. ¿Sí lo que dice? Aquellos que no están escritos, ¿desde cuándo? Exacto, o sea, no hay un ángel allá esperando que el Señor diga, borre, escriba, métame a este, sáqueme a este, o sea, no. Inmutable. Claro. Hablamos de la inmutabilidad, o sea, Dios escribió 87.421.312, por ejemplo, y esos son.
Nunca va a aumentar un número ni va a disminuir. Pero entonces él les está diciendo a ellos, al que venza va a tener vestiduras blancas y no borraré, pero ese no borraré no es que lo vaya a hacer, sino simplemente está afirmando que hay una seguridad de la salvación. Los romanos borraban de los registros el nombre de un criminal antes de darle muerte. A los cristianos que se negaban a rendir el culto al César como Señor se los consideraba como convictos, por lo que debían perder su ciudadanía. O sea, si una persona no confesaba que César era Señor, le quitaban la ciudadanía de la nación. Y a los delincuentes cuando morían los borraban de las genealogías de Roma. Es decir, nunca existió ese criminal aquí. Aquí no tenemos criminales. Tan pronto moría, no existía más. Vamos a ir a la iglesia que es más bonita de todas. La iglesia perfecta casi. Sabemos que no hay iglesia perfecta, pero esta iglesia de las 7 es la que mejor salió librada de todas. Es uno de los modelos que uno debería procurar vivir. Entonces dice la de Filadelfia, del 7 al 13. Sí. Esta es la que tuvo menos reproche de todas. Cristo elogia a la iglesia en Filadelfia por su testimonio perseverante, en el que fortalecerá aún más a sus miembros y los anima a perseverar para heredar la comunión y la identificación con Él en los últimos tiempos. Voy a leer otra vez. Cristo elogia a la iglesia en Filadelfia por su testimonio perseverante, en el que fortalecerá aún más a sus miembros y los anima a perseverar para heredar la comunión y la identificación con Él en los últimos tiempos. Del 7 al 13 de Apocalipsis. Vamos a leer la ciudad primero y ahorita miramos los versículos. Está a 50 kilómetros de Sardis y a 95 de Esmirna. Filadelfia hoy se llama Alaesir, la ciudad se llama Alaesir, todavía existe. Todas estas ciudades, Alaesir con H, Alae, ahí es la H, perdón, Alaseir, la última es H, Alaseir. Estas ciudades que hemos nombrado de todas las iglesias existen hoy. Son ciudades restauradas, es decir, en esas ciudades están las ruinas de las antiguas ciudades. Usted va allá y encuentra un pedazo donde está la antigua Filadelfia. La iglesia anterior, ¿cuál era? Actualmente cuando usted va y va a llegar a esa ciudad que se llama, acá dice que se llama Sart. Cuando usted va a llegar a esa ciudad, los que han ido allá dicen que antes de llegar usted ve una montaña grande y allá era el lugar de adoración. Y así hay varias ciudades, tenían el templo ¿dónde? En un lugar alto. Entonces eso está vigente, hay ruinas, hay el cemento, todo lo que usaron para hacer esas construcciones, eran como, ¿alguien conoce la media torta aquí? Algo así, pero un poquito más grande, era media, era la mitad, no era como el Coliseo de Roma que era redondo, sino era medio. Entonces, algo parecido era lo que la gente veía. Fue fundada en el año 140 antes de Cristo por Atalo II. Su sobrenombre era Filadelfus. Por amor a su hermano Eumenes llamó la ciudad ¿qué? Filadelfia, que es donde viene la palabra filius, amor fraternal, el amor fraternal. Si oye que el que la fundó le puso ese nombre por amor ¿a quién? A su hermano. Se conocía como la ciudad del amor fraterno. Estaba situada en un lugar estratégico que une Asia con Europa. O sea, estaba en la mitad, como en la frontera entre Asia y Europa, o está todavía.
Era una ciudad de puerta abierta, muy importante en Asia Menor, en su comercio, lengua griega y cultura griega. Cuando el Señor dice, he colocado delante de ti una puerta, versículo 8, leámoslo. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, ¿qué? Una puerta abierta. Era una ciudad de puertas abiertas, ¿sí ve? Y el Señor sabía eso, entonces Él usa la palabra que Él había colocado una puerta abierta. Cuando ellos escucharon esa palabra, la recibieron muy bien los cristianos que residían en la ciudad y difundían activamente el Evangelio de Jesucristo. ¿Preguntas hasta ahí mientras tanto? Necesito mirar algo acá. ¿Preguntas? La llave de David. ¿Hemos visto ahí en las iglesias? ¿No? Ah, ya lo vamos a mirar. Pensé que me decía era de otro lado. ¿Está ahí? Sí. Sí, vamos a hablar de eso, sino que tenía el tema en dos partes. Entonces, buscando una parte. Alguien que lea el capítulo 3 del 7, si alguien me ayuda a leerlo del 7 al 13, capítulo 3 del 7 al 13. Alguien que lo lea en voz fuerte para todos. Listo. El área de Filadelfia era volcánica y se la conocía como tierra quemada. O sea, digamos que estaban como en un área donde había un volcán. Dice, cenizas volcánicas habían caído en ella y la convirtieron en un suelo sumamente ¿qué? Fértil. O sea, se había abonado. En los terrenos alrededor de la ciudad el paisaje estaba salpicado de viñedos, imagínense ese paraíso, de modo que llegó a ser conocida por sus vinos y bebidas. Sin embargo, debido a la actividad volcánica, la ciudad sufrió muchos terremotos. En el año 17 después de Cristo, después de que el emperador Tiberio la declaró exenta de impuestos, dio una cantidad de dinero para su reconstrucción y sus habitantes, por miedo a que se repitieran los temblores, preferían vivir fuera del recinto de la ciudad en la campiña. Así la promesa de Jesús resultó significativa para sus seguidores en esa ciudad, que nunca más tendrían que salir. Note lo que dice ahí. Dice el ángel de la iglesia en el 1 en Filadelfia, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, ellos no necesitaban salir, tenían también ahí su ciudad. Todo estaba determinado en que el Señor abría y el Señor ¿qué? Cerraba. Y en el creyente debería ser así. Toda nuestra vida está en que las cosas que funcionan, Dios abre puertas para nuestra vida. Ya no lo tomamos como una muleta de que vamos a abrir puertas y vamos a abrir cerrojos y todo eso, no, sino es el Señor el que hace eso. Otro punto de interés es que la ciudad destruida en el terremoto del 17 después de Cristo
quiso honrar el emperador se llamaba Neocaesaria. Es decir, le cambió el nombre a la ciudad y era la ciudad del nuevo César. Esto siguió por muchos años. Luego, para honrar a Vespasiano, que reinó antes, o sea, eso fue después, se llama la misma Flavia, o sea, es decir, que tuvo varios nombres. Pero el nombre más conocido, ¿cuál era? Filadelfia. Vamos a hablar entonces de la iglesia de los pasajes. Vamos a hablar de los pasajes. El que es santo y verdadero, que tiene la llave de ¿qué? De David, que abre y nadie cierra y nadie abre. La descripción que hace Jesús de sí mismo es una introducción muy apropiada de la carta a los habitantes de Filadelfia, porque Jesús porque Jesús contaba con ellos para apreciar tanto la santidad como la verdad. Es decir, esta iglesia no recibe reproches, ella recibe ¿qué? Alabanza. ¿Qué más quisiera una iglesia, no? Que cuando el Señor dice, bueno, pesé sus obras y salieron bien. La balanza, bien. ¿Cómo creen que debe ser la balanza cuando Dios pesa las obras? Equilibrada. O sea, no se va para ningún lado. No es que sea más santa que todas, porque entonces se iría para el lado de Dios. Dios y los hombres quedan en la mitad. Entonces dice el Señor, estamos bien, ustedes están donde deben estar y yo estoy en el lugar que la iglesia me debe tener. Esa es la balanza. No es que tampoco es superior a todas las iglesias, no. Simplemente es una iglesia donde hay equilibrio y también, obvio, hay pecados, pero tiene un equilibrio que está preocupado porque la iglesia avance en el conocimiento de la palabra. La Escritura enseña que como Dios es santo, espera que su pueblo sea santo. Pero aquí Jesús se lo llama santo y verdadero. De hecho, tanto los demonios como los discípulos de Jesús reconocen esa parte del Señor, que Él es ¿qué? Santo. Jesús tiene la llave de David, dice ahí, ¿sí? Que Él tiene la llave de David, lo cual hace una referencia a su linaje mesiánico. Él dice, yo soy el hijo de David, tengo la llave de David. Lo mismo que hace Mateo en capítulo 1 cuando habla de linaje de David y linaje de ¿quién? De Abraham. En una ocasión se aplica a Jesús aquí y en otra a Dios. Mire 6:10, alguien que lea 6:10. Pero porque no está ahí. ¿Sí? Ah, sí, estaba leyendo mal, sí. Léelo, por favor. Ahí está hablando de Dios, no de Jesús. Entonces en el 3:2 habla de Jesús, está hablando de Dios. Jesús nunca viola su palabra, sino que cumple todas sus implicaciones. Sigamos ahí en versículo 8. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, ¿qué ha pasado? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es curioso que la iglesia que no es acusada tenga poca fuerza. Y es curioso que le diga que guarda la palabra y que no niega el nombre. Entonces uno esperaría una iglesia ¿qué? Muy fuerte. Pero él está diciendo que ella ha guardado la palabra y no ¿qué? No ha negado el nombre. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que ¿qué? Yo te he amado. Hablemos un poquito de la llave, dice. La expresión llave está en singular, precediendo de un artículo definido y por ello difiere del anterior retrato de Jesús. A ver, le voy a dar puntos a la persona, solo tiene una oportunidad. Le voy a dar 5 puntos, o sea, medio punto, 5 puntos. 0.5 le voy a dar. Sin mirar la Biblia y sin nada, solo de su cabeza y de su corazón. Voy a leer. Dice, la expresión llave está en singular aquí, precediendo de un artículo definido, y por ello difiere del anterior retrato de Jesús,
donde él dice que tiene otras llaves. ¿Cuáles llaves tiene Jesús en Apocalipsis? No, más exacto, otra oportunidad para otra persona. No, las del Hades y de la muerte. Eran dio dos oportunidades. Ahí está. Versículo ¿qué? 1:18. 1:18, ¿qué dice? El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves. Pero yo se lo dije, le dije en plural. Y le pregunté, le dije, aquí dice en singular que tiene una llave y difiere de las otras llaves que son en plural. ¿Sí ve? Abrir y cerrar puertas debe interpretarse en el contexto de los judíos en Filadelfia. Se oponían a que se admitieran gentiles, los judíos, a los que Jesús acogía de corazón en la comunión de la iglesia cristiana. Es decir, ellos tenían una oposición fuerte de los judíos. Los judíos mismos, sin embargo, quedan fuera del reino de Dios, aunque se consideran como pueblo escogido. El Señor dice que Él es el que va a hacer que ellos vengan y ¿qué? ¿Qué dice ahí? Versículo 9. O sea, que ellos reconozcan que se han equivocado, que han atacado a la iglesia y que se disculpen o le pidan perdón a la iglesia de ¿qué? De Filadelfia. Eso es a lo que se refiere cuando habla de puertas, abrir, cerrar. Dice, yo puedo hacer que los que no quieren hacer algo con la iglesia vengan y lo hagan. Puedo abrir una puerta en ese sentido. Estaba hablando de los judíos. ¿Por qué? Porque la llave es ¿de quién? De David. Y David representa ¿qué? Al pueblo judío, o sea, no al pueblo gentil. Dice Jesús, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, volvamos al 8, yo conozco tus obras, dice. Volvamos al 8, dice, he colocado de ti delante una puerta abierta que nadie puede cerrar. Él está muy familiarizado todo el tiempo con lo que ellos hacían. Él dice, yo sé que ustedes han sido fieles, han guardado la palabra, no han negado mi nombre. Dice, yo tengo una puerta abierta. ¿Cuál será esa puerta abierta? Sí, es Jesús. Pero, ¿qué significa para la iglesia que tengamos una puerta abierta? Necesitamos que el Señor abra la puerta para que nosotros podamos ¿qué? Predicar. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que el Señor le abrió puertas para ir a otro lugar? No me acuerdo ahorita, pero él en Hechos dice que creo que era Macedonia, para pasar a Macedonia. El Señor ha abierto puerta grande, dice. Entonces está hablando que ellos como iglesia tenían ese privilegio tan grande de que Dios los respaldaba ¿en qué? En el evangelismo. Yo creo que eso es una de las cosas que más anhela una iglesia, que el Señor respalde la iglesia en el evangelismo. ¿Cuál es el significado de la puerta abierta? Acá dice, primero, el griego indica que esta puerta ha sido abierta y sigue así. O sea que no se la abrieron solo a Filadelfia, sigue abierta. Dice, aunque el Señor puede cerrarla de nuevo, no la va a cerrar. El tránsito no es a través de esa puerta hacia el mundo, sino más bien entrando por ella hacia el reino. Es una puerta de entrada de personas ¿a dónde? Al reino. El Señor tiene que abrir la puerta para la labor del evangelismo, para que el evangelismo resulte posible y eficaz. Alguien que lea Hechos 14:27. Ahí está, ¿sí ve? Dios garantizó que el evangelio se extendiera en la iglesia primitiva durante los primeros años. ¿Para qué se extendió el evangelio en la iglesia primitiva? Para que entraran los gentiles, para el crecimiento, pero para que el evangelio se extendiera en todas las naciones. Y ahí quedó la semilla.
y ahí estamos todavía en ese proceso, Señor. La única iglesia que no desapareció de las 7 es esa. Es la única que no desapareció de las 7 iglesias. Es decir, permanece todavía. O sea, todavía hay cristianos allá de esa iglesia. Imagínense. Es la iglesia más antigua. Puede que no se llame como denominación Filadelfia, pero hay raíces de esa iglesia hoy todavía. Porque la palabra se cumple. Yo la abro y nunca la cierro. Éfeso, no sabemos, porque no sabemos, de pronto tenemos que investigar un poquito más, porque si la iglesia de Éfeso, cuánto avanzó más, y si existió 100 o 200 años más, porque el Señor dio una advertencia. Dice, si no te arrepientes, vendré pronto y te quitaré el candelero. ¿Sí es así, el candelero? ¿Y quién es el candelero? La membresía, dice, quitaré la iglesia. Algunos dicen, no lo tengo claro, pero algunas teorías o algunos estudios dicen que fue la primera que desapareció de las 7. O sea que no se arrepintieron. No que los se murieron y eso no, sino que se acabó esa iglesia. Pero de esta iglesia dicen que permanece todavía. Señora. Sí, no, y porque hay una promesa que dice que va a permanecer. Note que hay dos alabanzas, ¿no? Para este grupo. Han guardado la palabra y no han negado el nombre. Eso es algo muy importante en una iglesia. Guardar la palabra y no negar el nombre. Versículo 9, ya lo explicamos un poquito. Se refiere a los judíos. En Esmirna y en Filadelfia son las dos únicas iglesias que se menciona de forma específica al pueblo judío y a su sinagoga. Resulta que cuando el evangelio se extiende por todas las naciones, los judíos también se extendían por todo lado y ellos tenían sinagogas. Es decir, estaban las congregaciones o las iglesias cristianas y en todo lugar habían sinagogas de los judíos también. Aún hay sinagogas, aquí hay sinagoga en Colombia. En todas las naciones hay sinagoga de los judíos, si usted no sabe. En todas las naciones hay un rabino. En cada nación, hoy, estoy hablando de hoy, hay un rabino, aquí hay un rabino. Estoy hablando, no, judíos mesiánicos no, ese es otro grupo. Estoy hablando de judíos verdaderos. Los judíos mesiánicos no son judíos verdaderos, para que sepan. Son personas de otras nacionalidades que se convirtieron al judaísmo. ¿Que puede haber un judío que presida? Sí, pero los judíos verdaderos no tienen ese movimiento de judíos mesiánicos. Ellos siguen guardando, observando las leyes y todo eso. En todos los países, en Israel, acá no. Ellos, pero sí guardan el sábado, comen pan sin levadura, no comen cerdo, el gorrito, la cosita que se ponen acá para orar, las togas, las filacterias, todos se arrodillan 3 veces al día, cierran el negocio a las 12 del día hasta las 2 de la tarde, porque van a comer y van a orar. A las 6 cierran, a las 6 de la tarde cierran su negocio. O sea, ellos tienen, y eso es global. Aquí, en Perú, en la China, ellos hacen así. En San Victorino los dueños, una gran mayoría son judíos. De todo el comercio de telas en Bogotá, la gran mayoría son judíos. Millonarios tienen, porque ellos traen todo de allá. Cuando dice que Él hará que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado, en el versículo 9, ¿se está hablando a Israel como nación escogida de Dios? Sí, pero Dios le dio la promesa de restauración después del exilio. Cuando ellos vienen del exilio, ¿cuál exilio? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuándo fue restaurado Israel realmente la última vez? Después del exilio babilónico. Dios desde ahí no los volvió a tratar igual que los había tratado en el Antiguo Testamento. Desde ahí ellos son un pueblo libre,
una nación que se constituye en 1948, pero algo que pasó en el corazón de ellos es que ellos dejaron de ser ¿qué? Idólatras y empezaron a adorar a Jehová únicamente. Entonces él dice, yo voy a hacer que ellos vengan. ¿Cómo van a venir a pedir perdón o a reconocer que han sido opresores de la iglesia? Se van a convertir. Es decir, que la iglesia iban a llegar personas judías y se iban a ¿qué? A convertir. Versículo 10. ¿Alguien que lo lea completo? Y el 11. Dice, porque has guardado ¿qué? La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es una promesa y hay varias interpretaciones. La palabra introductoria dice ¿por qué? O sea, aunque aquí tengo otra versión, porque acá dice es por cuánto. En otra versión dice porque has guardado ¿qué? Mi palabra y no has negado mi nombre, les dijo antes. De modo que el versículo 9 sirve de contexto de este. O sea, ¿cómo han hecho para guardar la palabra y la paciencia? Lea usted el versículo 9, ahí dice que, perdón, en el versículo 8 cuando dice que han guardado la palabra y que no han negado ¿qué? El nombre. ¿Sí ve que es muy parecido a lo que dice en el versículo 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál prueba creen que venía? Ya estaba en persecución, pero venía una persecución muy grande hasta el siglo III, que fue más fuerte que la que ellos estaban viviendo. Del año 100 al año 300 fue una de las persecuciones más grandes de la iglesia. Los judíos fueron los primeros en matar a los cristianos. Eran los primeros que, ¿se acuerda que lo vimos también en otra iglesia? Que eran los primeros que tomaban las llamas para prenderlos. Y aparte de eso, el imperio estaba contra ellos. Entonces el Señor dice, va a venir una gran persecución. Y la otra iglesia cuando les dijo que durarían 10 días en la cárcel y que morirían. Es decir, venía una gran persecución después del emperador que estaba ahí. Sube el otro emperador, creo que hasta el año 17, 117, y esos años siguientes, los siguientes 20 o 30 o 40 años, iban a ser de una persecución impresionante para la iglesia. Y el Señor dice, yo los voy a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto se va a repetir. ¿Dónde? Al final, los moradores de la tierra, dice la palabra, va a ser el filtro. Entonces ya va a saber quiénes son cristianos y quiénes no. Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de Satanás. Los que saben y le dedican tiempo al estudio de los últimos tiempos, la mayoría coinciden en que antes del regreso del Señor, bien cerca, cuando ya esté bien cerca, que no sabemos, va a haber una guerra muy fuerte en la tierra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cuando hablo de guerra no es de fusiles y eso, no, sino se va a notar. Por eso Apocalipsis dice, el que sea santo, santifíquese más, y el que sea impío, sea más impío. O sea, no es como ahora que usted va y nosotros estamos mezclados en el mundo y mucha gente no sabe si somos o no somos creyentes. No, en ese tiempo va a ser claro los dos bandos. Los hijos de Satanás van a saber quiénes son los hijos de Dios y los hijos de Dios van a saber quiénes son los hijos de Satanás. Entonces quiere decir que a ese tiempo la iglesia debe haber crecido mucho en sabiduría, en discernimiento, en entendimiento, en valor, en fortaleza, porque sabe que no tiene amigos sino los cristianos. Hoy en día muchos son amigos de nosotros y no son creyentes. Pero eso va a ir disminuyendo, esa es la buena noticia. Eso va a ir disminuyendo. Algunos ya les ha disminuido, ¿sí? Algunos ya están fuera de ese contexto y eso está bien.
La hora de prueba que está a punto de venir en el mundo para probar a quienes viven en la tierra no se limita a 60 minutos. ¿Sí? Dice la hora, algunos lo leen literal, entonces creen que es una hora de 60 minutos. No, sino que denota más bien un periodo de tiempo, y la palabra prueba puede significar tentación, examen o prueba. El significado de prueba está relacionado con las adversidades, aflicciones y problemas que Dios le envía a un pueblo para examinar su fe, su santidad y su carácter. Dios los somete a prueba y permite que Satanás los tiente. Dice, para los cristianos eso significa que en tiempos de tentación triunfan por medio del poder del Espíritu Santo, fortalecidos en su fe. Cuando un cristiano empieza a enfrentar pruebas verdaderas, y cuando me refiero a pruebas verdaderas, escuche bien, tienen que ver con el carácter. No estoy hablando de pruebas materiales, no estoy hablando de pruebas que es que mi esposa me miró mal, no, es que mi esposo no quiere hacer oficio, no estoy hablando de esas pruebas. Estoy hablando del carácter del cristiano. Cuando el Señor empieza a revelarle a usted su carácter pecaminoso y usted empieza a sufrir porque se da cuenta que usted no sabía ni siquiera quién era usted, ¿sí? Y empieza a entender y va a ser tentado, escuche, a huir primero, a parar, a confundirse, a decir, uy, pero, o sea, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Porque Dios está examinando, viene la hora de la prueba para nosotros, donde todos vamos a ser examinados en algún momento de nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo siempre se va a probar. Y la buena noticia es que no va a pasar una sola vez. Pasa muchas veces a través de circunstancias y pruebas personales, fuertes a veces, donde usted tiene que decir, solo tengo que seguir creyendo, pero me está costando. O sea, y uno tiene que reconocerlo. A mí me ha costado en algunos momentos creer en el Señor, pero harto, me ha costado mucho. He tenido que arrepentirme y pedirle perdón y decirle, perdóname, porque dudé. Claro. O temí. Si saben que el temor es una prueba fuerte, ¿no? Por ejemplo, hay gente que vive llena de miedo en Bogotá, o sea. Sí. Y el cristiano, entonces, ¿dónde está su seguridad? Dios nos guarda cuando vamos a casa, cuando llegamos tarde, cuando vamos de la iglesia. Usted tiene que estar tranquilo. Todos los días pasan cosas malas en esta ciudad y cada semana estamos aquí. Y el Señor nos trae, nos lleva a casa. Y no escuchamos así tragedias de, uy, es que no, se me entraron a la casa y a las 2 de la mañana. No. O sea, Dios nos guarda. Sí. Pero no estamos exentos de una prueba fuerte, donde puede llegar la prueba y el Señor le va a medir su corazón. La hora de la prueba no se limita a un evento concreto, sino que ofrece un cuadro sintético de toda la gama de pruebas. Es decir, para una persona puede ser el área familiar. Áreas, voy a hablar de áreas. Área familiar, dura, ¿no? Esa es especial. En esa vamos para máster, digo. Ahí vamos. Algunos se van a graduar de máster de esa, ¿sí? Área económica. Porque una cosa es que usted batalla y tiene luchas y sí, pero otra cosa es cuando hay un momento crítico donde realmente no hay de dónde coger, donde agarrar. Está el área de la iglesia, que es un área del servicio. Cuando usted puede pasar años y usted se da cuenta que no ha hecho nada. Se dice, uy, algo está pasando. Lo mejor es que piense que está pasando en usted, no en nadie más, sino en usted. El área personal, me refiero al área moral. En el tema de la sexualidad, vamos a entrar a lo más profundo que se pueda de ese tema. Un poco pesado, fuerte, pero es necesario. Vamos a hablar de qué es realmente lo que los cristianos esconden o podemos esconder, también me incluyo en el área moral. De cómo muchos cristianos están batallando en eso en su mente y es un tema que no se toca, no se habla. Nunca he recibido una consejería de ningún hombre que me diga, pastor,
tengo un problema inmoral. No lo he escuchado nunca. Nunca lo he escuchado en 25 años en una consejería. Es más, de las mujeres sí, es curioso. Pero de los hombres, nunca un hombre se me ha acercado y me ha dicho, pastor, yo tengo un problema, soy un adúltero en potencia. Y yo entiendo que no es que tenga amantes, sino que tiene un problema de inmoralidad en su mente y en su corazón, que ha batallado con eso años y años y no lo ha podido vencer. Eso es, de eso se trata, ¿sí? Eso es una lucha. Eso es algo que puede probar su corazón y usted no va a salir bien hasta que no lo resuelva. Esa área es una de las áreas más fuertes. Hay otra área que es delicada y es el área de la espiritualidad, porque hay gente que todavía está confundida entre el misticismo y lo espiritual. Entonces todavía puede tener cosas raras, pensar, querer alguna manifestación extraña, como que sentir la voz de Dios de una manera, porque está esperando eso hace 20 años y no ha pasado, ¿sí? Y cree que le va a pasar. Entonces hay cosas muy delicadas. Dice, vengo pronto, 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una vez más aparece el estribillo que se emplea en una serie de veces en Apocalipsis. ¿Qué dice? Retén lo que tienes, ya lo ha dicho, o sea, guarden, cuiden, protejan. En Apocalipsis hay algo significativo que nos ayuda a nosotros. Escuche, no es el tiempo cronológico, sino es un principio para la vida. Siglos van, siglos vienen, mientras la iglesia sigue orando. Maranata, ¿qué significa Maranata? Ya lo hemos hablado, Maranata. No. Maranata, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La iglesia está orando así hace 2000 años. Ven, Señor Jesús. No hay evidencia cuándo sucederá, pero en todo el libro de Apocalipsis viene esa frase para consolar a los cristianos y llevarlos a permanecer en la fe. La promesa, versículo 12 y 13. 12, porque la del 13 pues ya sabemos que es la misma de siempre. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cuando dice mi nombre nuevo, empiezo por ahí, es un entendimiento diferente al que tenemos aquí de él, porque nosotros aquí usamos mucho su nombre, y el nombre de Dios es simplemente lo que él es. Su nombre, cuando uno dice su nombre es santo, pues él es santo. El nombre para los judíos era muy importante, y cuando él dice y mi nombre nuevo, es decir, conoceremos a Dios de una manera como usted nunca lo ha conocido. No sé cómo compararlo porque es que no hay manera. Ya encontré una idea cómo compararlo. Aquí lo conocemos como un grano de arena y allá lo conoceremos como todo el océano. Así es la comparación. O sea, lo que nosotros tenemos es una sombra de su gloria como cristianos, una sombra chiquitica, un destello de gracia, de luz, de amor, de bondad de él. Pero cuando él dice que y mi nombre nuevo, es decir, vamos a conocer cada parte de la Biblia, la vamos a abrir. Vamos a saber a qué se refería cuando decía que él era fiel, a qué se refería cuando dice que él es santo, a qué se refiere cuando dice que él es poderoso. Entonces vamos a ver su esplendor de una manera mayor. Dice, nótese que el empleo del pronombre posesivo mi, que precede al nombre de Dios 4 veces y al nombre de Jesús, acá dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Van 2 veces. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está exaltando al Padre. Mire la humildad de un Dios santo,
como es Jesús, que él dice, ¿qué es lo más importante para un cristiano cuando llegue al cielo? Ver a Jesús. Pero Jesús se despoja aún de todo y dice, mi Padre, o sea, y Él es Dios, Jesús es Dios. Sí, pero él no se va a llevar el honor, él es el mediador. O sea, la iglesia llega y dice, Padre, tu iglesia. Eso es humildad, porque él podría decir, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? No, él no, nunca se va a poner, porque el plan de salvación es revelar al Padre. Mateo 10:22. Dice, el Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Entonces cuando llegue ese momento, él dice, yo al que venza, lo voy a hacer columna. O sea, va a ser algo firme en el templo de mi Dios, y todo el tiempo dice, yo lo voy a conducir a conocer más a quién, al Padre. Nosotros no conocemos, digamos que la iglesia cristiana o el cristianismo está basado en Cristo. De hecho, es un tema que es interesante y que uno quisiera, yo tengo esa pregunta para la iglesia reformada, voy a hacerla en algún momento, en la reunión de pastores quiero hacer esa pregunta en cuanto al Padre, porque es un tema que poco se habla en la iglesia reformada del Padre. Obvio, entendemos que el orden y la salvación está establecida en Cristo, pero nosotros necesitamos conocer a Dios como Padre. Y Él está diciendo, al que venza, prácticamente podríamos resumirlo, al que venza, yo le voy a revelar al Padre de una manera diferente. Ahora, ¿es solo para el fin? No, acá. Si hay una necesidad urgente en la iglesia, en esta y en la iglesia en el mundo entero, es hablar un poco más a veces de quién es el Padre y de la necesidad que el cristiano tiene de esa paternidad. Y es un tema que yo creo que se va a abrir más poco a poco mientras vaya avanzando la iglesia, porque no todos los cristianos hablan del Padre. De hecho, hay iglesias que no tocan el tema muy poco de la paternidad de Dios, y yo creo que ese tema es muy importante. La ciudad de mi Dios es la nueva Jerusalén que desciende del cielo de parte de mi Dios, dice, y escribiré mi nuevo nombre. Al final dice, los creyentes en la ciudad de Antioquía fueron los primeros en recibir el nombre de cristianos, y nosotros, digamos, no sabemos cómo nos vamos a llamar, pero no importa después de que estemos en la eternidad. O sea, ¿sí? Alguien decía, ¿nos van a llamar cristianos? No sabemos si es necesario allá. Aquí sí, pero allá no. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, los santos de Dios. Hay muchos términos en Apocalipsis, la esposa, pero digamos ya cambia cualquier connotación que nosotros tengamos en cuanto al concepto terrenal de esas definiciones, ya no es lo mismo, ya va a cambiar. Porque digamos que el término cristianos nos diferencia del mundo, ¿sí? Pero allá no tenemos con quién diferenciarnos, todos somos iguales. Entonces probablemente ya no seamos llamados cristianos, sino haya un nuevo nombre para el pueblo. Como hay un nuevo nombre para cada cual, habrá un nuevo nombre para su pueblo. Amén. Preguntas hasta aquí, aportes, revelación.